Entonces, comenzamos. Bueno, cuando hablamos de los consumidores, los productores y la eficiencia del mercado, el punto de partida comienza para comprender que el mercado es el espacio donde confluyen precisamente consumidores y productores para intercambiar bienes y servicios. Este encuentro genera un proceso de asignación de recursos, ¿no? Que en este caso son escasos, como les había mencionado, en el que los precios actúan como una especie de señales de coordinación. En una economía de mercado, los agentes deciden libremente qué producir, qué consumir y el equilibrio obviamente que se alcanza cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, determina que tanto el precio como la cantidad del equilibrio se puedan establecer en un punto de eficiencia, eso que justamente habíamos avanzado en los temas precedentes. Este equilibrio no solo va a representar un punto contable de cruce entre curvas, sino una situación de eficiencia. Justamente ese tema de eficiencia es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este tema. Revisando el equilibrio en el mercado, hay una pregunta que se plantea, ¿no? ¿El precio y la cantidad de equilibrio maximizan el bienestar total de compradores y vendedores? Entonces, a esta pregunta fundamental, la economía clásica y la neoclásica, ¿no? Que justamente tiene que ver con su actualidad, ¿no? Ahí a veces se establece que a lo clásico ha pasado de moda, pero en este caso se ha transformado justamente en lo neoclásico. Y estas sostienen que sí, porque en ese punto dice que se igualan el valor de los consumidores que asignan el bien, es decir, el precio dispuesto a pagar, y el costo para producirlo, es decir, el precio mínimo aceptado. Este equilibrio, consiguientemente, es un punto de eficiencia asignativa. ¿Por qué? Porque los bienes se distribuyen entre quienes más los valoran y son producidos por quienes pueden hacerlo con menores costos. Si el mercado consiguientemente es competitivo, esta asignación va a resultar óptima, justamente en el sentido de que no es posible mejorar la situación de un agente sin empeorar la del otro, ¿no? Esto es un poco también se denomina el principio de Pareto. ¿Ya? Sin embargo, esta eficiencia solo se va a cumplir si no existen distorsiones como los fallos que hemos estudiado en temas precedentes, es decir, los fallos del mercado, monopolios, externalidades, información, desinformación, etcétera. Entonces, a partir de eso, justamente es importante establecer que el equilibrio es pues una garantía de la organización eficiente y del bienestar de toda la economía. Economía del bienestar. Como dice la diapositiva, justamente en este, vamos a decir así, sistema económico, lo ideal en términos de los resultados es encontrar un bienestar, es decir, un estudio de la influencia de la asignación de los recursos con el bienestar económico. Esto obviamente estudia cómo las decisiones del mercado afectan a la prosperidad colectiva. Parte de este principio es de que el bienestar económico se va a derivar justamente de la satisfacción de todas aquellas preferencias individuales, cuando un mercado puede funcionar libremente y cuando cada consumidor va a buscar maximizar su utilidad y cada productor su beneficio, ¿no es verdad? Habíamos visto también los temas precedentes, justamente uno de los principios económicos, ¿no? Todas las personas buscan sus intereses, ¿no? Cuando un mercado de esta manera funciona de esta manera óptima, valga la redundancia, la interacción entre ambos puede llevar a un resultado socialmente eficiente. Consiguientemente, el equilibrio de mercado va a maximizar el beneficio total porque cada unidad del bien se va a producir y consumir hasta un punto donde el valor que los consumidores le asignen sea igual al costo que implique producir. Este enfoque nos va a permitir justamente de la eficiencia, evaluar políticas públicas y determinar si una, por ejemplo, si una intervención estatal mejoraría o reduciría el bienestar social. En este sentido, esta economía del bienestar como enfoque que estamos explicando no se va a constituir solamente descriptiva, sino también va a asumir un carácter ético, es decir, definiendo qué acciones son buenas para la sociedad en su conjunto. Bueno, esto ya hemos visto en lo que significa el excedente del productor y del consumidor, ¿no?
Veamos un poco estos conceptos que están bastante asociados a lo que significa justamente estos aspectos, ¿no? Que nosotros estamos estudiando, ¿no? En una primera parte, el excedente del consumidor lo vamos a definir como la medición del bienestar económico desde el punto de vista de los compradores. ¿Esto qué significa? Esto significa que este concepto define la diferencia entre la cantidad máxima que un individuo estaría dispuesta a pagar por un determinado bien, justamente como nos menciona la diapositiva. La valoración ahora de esto obviamente es bastante subjetiva, ¿no? Porque la cantidad que efectivamente paga en el mercado obviamente tiene que ver con muchos otros factores que están relacionados. Pero en cualquier caso, representaría el beneficio o la ganancia que obtiene el consumidor al participar de la transacción. ¿Ya? Por otro lado, cuando hablamos del excedente del productor, aquí también lo hemos mencionado arriba, ¿ya? Cuando hablamos del excedente del productor, en este caso, la medición tiene que ver con el bienestar económico desde el punto de vista de los vendedores, es decir, la diferencia entre el precio recibido por un bien y el costo para producirlo. Ambos excedentes, el del consumidor y del productor, conforman el denominado excedente total, que sería una medida del bienestar agregado generado por el mercado. Este concepto es fundamental, el que estamos ahora definiendo tanto del productor como el consumidor, porque nos va a permitir evaluar cómo los cambios en los precios, impuestos o regulaciones irían a afectar justamente a los distintos grupos y como obviamente este efecto va a determinarse de esa manera, afectaría también al bienestar general. En cuanto a lo que significa la disposición a pagar, ¿no? Por parte del consumidor. Ahí, bueno, vamos a ver también con este ejemplo que está justamente determinado en ese sentido, ¿no? La disposición a pagar como un ejemplo con relación a la curva de demanda. Esta disposición a pagar en cuanto a lo que significa este tipo de excedente expresa cuánto se valora o cuánto valora un consumidor un bien determinado. Y obviamente está definido como el límite máximo de precio que aceptaría pagar antes que renunciar a la compra. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a ver en el producto del Wii, ¿no? Que obviamente es una consola de juegos, que en esta diversidad, la disposición a pagar, vemos que Carlos, por ejemplo, tiene una mayor disponibilidad de pagar de 100 unidades monetarias, que Teresa, que Antonio y que Raquel, ¿no? Y Raquel sería la que tiene menos. Entonces se observa obviamente una diversidad. Cuanto menor es el precio, ¿no? Que obviamente estarían dispuestos a pagar, se puede obviamente observar que más consumidores van a participar en el mercado. Aquí tenemos también un gráfico que nos va justamente a explicar mucho mejor esta diapositiva, ¿no es verdad? O sea, bueno, en el sentido de lo que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Entonces vamos a observar que el área bajo la curva de la demanda y por encima del precio equilibrio van a representar justamente el excedente total del consumidor, que obviamente sería una medida visual de su bienestar, ¿no es verdad? Entonces, esto obviamente nos va a permitir cuantificar la ganancia de los consumidores y entender cómo el mercado va a distribuir este valor, ¿no? Con relación a lo que se precisa justamente establecer, ¿no? Entonces, gráficamente, obviamente aquí lo vamos a observar cómo a medida que la disminución, ¿no es verdad?, de la disposición a pagar, va justamente ampliándose el marco o el margen de lo que significa el excedente del consumidor como ganancia justamente y que se puede repercutir además en términos de política económica, ¿no? Por ejemplo, viendo los efectos redistributivos de los subsidios, los impuestos, las políticas de precios máximos que hemos visto también en temas precedentes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un aspecto, ¿no? Una reducción del precio puede implicar pérdidas para los productores, de manera que el análisis completo debe considerar, además del excedente del consumidor, también el excedente del productor, para determinar justamente si el efecto global va a ser positivo o va a ser negativo al final para la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente aquí estas interpretaciones que estamos nosotros observando, vamos a ver que cada una de las disposiciones
forma un área determinada, ¿no? Desde lo que significa las disposiciones a pagar de las personas que hemos mencionado en el ejemplo. Por ejemplo, la disposición a pagar de Carlos es de 20 euros, ¿ya? Entonces, a partir de eso, justamente, él tendría un margen de excedente más o menos dentro de lo que significa estos 20, ¿no? Unidades monetarias hasta un precio máximo, ¿no es verdad? Sin embargo, si vamos bajando y vamos observando también el siguiente gráfico, vamos a ver que con el caso de Teresa, que tiene obviamente está su máximo posibilidad de pago es de 70, se va a generar un excedente del consumidor adicional al anterior de 10, es decir, hasta el momento se tendría un excedente del consumidor de 40 unidades monetarias, justamente a partir de estos disponibilidades de precios, ¿no? Ya hemos hablado de este excedente, su concepción y también su importancia. Vamos nuevamente siguiendo, digamos, la lógica y podemos ver que a medida que va bajando, ¿ya? El excedente total del consumidor justamente va incrementándose. Consiguientemente, el concepto también que habíamos mencionado hace un momento y que está reflejado en la diapositiva, nos dice que el área debajo de la curva de la demanda y encima del precio va a medir de manera visual en el gráfico el excedente del consumidor en el mercado. Es decir, el área, dice, bajo la curva de la demanda. Aquí está en forma de graditas, pero ustedes imaginariamente pueden trazar una línea de la demanda, una curva de la demanda, y esas áreas justamente por debajo de la curva de la demanda y obviamente por encima del precio van a determinarse como el excedente, ¿ya? Ese es un, digamos, concepto clave en este sentido. Ahora, ¿cómo afecta el precio al excedente del consumidor? Esa es una pregunta, digamos, bastante importante también e interesante, ¿no? Con relación a lo que justamente también estamos analizando. Entonces, fíjense prácticamente que el efecto del excedente, a medida que se efectiviza en el sistema, ¿ya? Va a generar un área, como están viendo ustedes, este triángulo, ¿no? Que está justamente en el color celeste más intenso, ¿ya? Como una área en la cual va a afectar en términos del sistema económico, en las futuras decisiones de los compradores, de manera que va a posibilitar que el sistema económico se dinamice, ¿no? Este excedente original, adicional, genera esta área bajo la curva de la demanda que bueno, repercute en lo que significa nuevos potenciales beneficios para consumidores, es decir, también de cierta manera, a partir de lo que significa este comportamiento, va a afectar justamente en el comportamiento de nuevos posibles consumidores. Un sistema económico, consiguientemente, que sería vigoroso, ¿no es verdad? Entonces, obviamente, aquí tenemos un comportamiento de una disposición que podría explicarse también indicando que cuando el precio disminuye, el excedente va a crecer por las dos razones fundamentales. Una, que los consumidores ya compraban y se van a beneficiar de pagar menos, y los nuevos compradores que van a ingresar al mercado generando justamente también el excedente adicional, ¿no? Este modelo, justamente, en definitiva, nos va a mostrar que en el sistema se va a generar un bienestar de los consumidores, ¿no? Bueno, ahora veamos un poco, bueno, esto ya lo hemos visto, lo que se concierne al excedente del productor, ¿no? Bueno, habíamos dicho que este mide el beneficio económico de los vendedores. ¿Cómo se define? Como la cantidad que percibe un vendedor por un bien menos el coste para producirlo, ¿no? Es decir, se obtiene al restar del precio del mercado el costo de producir cada unidad. Ahora, este beneficio, vamos a ponerlo también en un modo de ejemplo, ¿no? Aquí tenemos 4 diferentes tipos de vendedores y sus costes correspondientes de venta, ¿no? María 900, Fernando 800, Gregorio 600, Carmen 500. No nos debemos olvidar que el concepto es la cantidad que percibe un vendedor por un bien menos el coste para producirlo. Ese es el excedente y ese es el beneficio, ¿no? Entonces, aquí también en la diapositiva nos dice que vamos a obtener también a partir de la curva, pero en este caso, como estamos hablando desde el punto de vista del oferente, vamos a relacionar con la curva de la oferta.
¿no? Y para cualquier cantidad, el precio señalado en la curva de la oferta, nos dice la diapositiva, va a ser lo que representa el coste del vendedor marginal, ¿no? Entonces, este concepto es importante porque justamente nos dice que cuando el precio, vamos a ver aquí ya un poco su gráfico, cuando el precio aumenta más, ¿no? Más empresas pueden ingresar al mercado y el excedente total se amplía. En cambio, si el precio caería, algunos productores van a abandonar porque sus costos van a superar los ingresos. Y esta medida obviamente es fundamental para entender la motivación de los productores, la eficiencia en la asignación de recursos productivos y los efectos de las políticas económicas que en definitiva van a modificar los precios o los costos de producción. Además, este modelo nos va a posibilitar evaluar la sostenibilidad de los sectores económicos, obviamente señalando que un mercado con excedente negativo no es viable a largo plazo, porque es lógico y es obviamente de sentido común, ¿no es verdad? El propósito de los vendedores en el mercado es ganar. Si hay un excedente negativo, es decir, si no hay una ganancia y más bien una pérdida, hay una inviabilización de la actividad económica. Y como en el caso de la curva de la demanda, aquí están ustedes observando la curva de la oferta, pero con diferentes gradaciones, ¿no? Que se van señalando durante todo este proceso y de gradaciones de manera acumulativa. Desde el coste de María, coste de Fernando, coste de Gregorio y coste de Carmen, ¿no? Es decir, a partir de los precios que ellos mismos están estableciendo con relación a lo que significa estas variaciones de los costos. Entonces, un poco vayamos viendo un poco la definición, ¿no es verdad? Y la definición a partir de este concepto es justamente parecido a lo que habíamos analizado, pero fíjense en qué difiere. Aquí el área del excedente del productor, ¿ya? Va a ser sobre la curva de la oferta, ¿ya? Sobre la curva de la oferta y además también va a ser sobre, en este caso, eh, o considerando los precios oferentes de los diferentes productores del ejemplo, ¿no? Consiguientemente, dice el área debajo del precio y encima de la curva de la oferta va a medir el excedente del productor, es decir, todas estas áreas que estamos determinando, ¿no? Y como en el caso anterior, también se va acumulando. Miren, hay un sentido acumulativo. Por ejemplo, en el caso del excedente del productor de Carmen, le suma 300 unidades monetarias, pero si subimos un poco más a los precios oferentes de los demás productores, vamos a ver que, por ejemplo, para el caso de Gregorio, se incrementan unos 200. En ese caso, el excedente del productor obviamente va estableciéndose en 500, ¿no? Hasta acumuladamente, ¿no? Ahí por eso decimos en la diapositiva, el excedente total del productor va a ser 500 unidades monetarias. Y a medida que vamos subiendo, obviamente este comportamiento se va a establecer de esa manera, ¿no? Bueno, al igual también que hemos explicado con relación al comportamiento de la curva de la oferta, vamos a ver que en el caso de que los excedentes tengan un valor positivo, que el excedente del productor, de los nuevos productores, va a formar justamente un área que va a ser otra vez un elemento determinante en el sistema económico para que las nuevas actividades económicas de nuevos posibles vendedores, también tengan, digamos, una presencia expectable en el mercado. Esa área de ese triángulo amarillo que ustedes conocen justamente es, en este caso, el comportamiento con relación a lo que significa ese proceso, ¿no? Todo se genera en este excedente, en el área que están viendo ustedes de color plomo, pero gracias a eso, obviamente a partir de lo que significa ese excedente adicional, se va a generar esta otra área, de este triángulo amarillo, que va a posibilitar que el mercado esté en una expansión constante. Bueno, veamos un poco ahora la eficiencia en el mercado. ¿Qué nos dice la diapositiva? El excedente del consumidor y el excedente del productor pueden ser usados para responder la siguiente cuestión. ¿Cuál es la cuestión? ¿Es deseable la asignación de los recursos determinada por los libres mercados? Entonces, aquí vemos que el concepto de eficiencia de mercado es pues fundamental y central en la teoría económica, ¿no es verdad? La teoría moderna. Un mercado va a ser eficiente cuando asigne los recursos de manera que maximice el excedente total, es decir, la suma de los excedentes del consumidor y del productor.
A partir de ello, no existiría, digamos, ninguna reasignación posible que mejore la situación de una de las partes sin perjudicar a la otra. ¿Ya? Esto que acabo de mencionar en cuanto a lo que significa esta codependencia y corresponsabilidad, también se le conoce como eficiencia de Pareto. ¿Ya? Es decir, cuando el mercado alcanza este equilibrio, cada bueno, cada bien se va a producir al menor coste posible y se va a consumir por quienes lo valoran más. Y cualquier desviación frente a esto, como por ejemplo un impuesto, una restricción que se podría establecer a partir de, digamos, directrices del gobierno, van a generar un desequilibrio entre el valor para los compradores y el coste para los vendedores, ¿no? Entonces, obviamente esto implicaría qué cosa, que en definitiva una reducción, ¿no? Del bienestar total, ¿no? De todo el sistema. A partir de ello, justamente, algunos economistas dicen que bajo estas condiciones de competencia perfecta, eh, es decir, cuanto exista, digamos, estoy hablando desde el punto de vista del enfoque en el mercado liberal, dice que va a ser esta competencia mucho mejor si son mecanismos de coordinación social eficientes a partir de las fuerzas directas del mercado, es decir, minimizando la intervención del gobierno. Sin embargo, también se ha visto bajo el enfoque gubernamental que esto podría degenerar en una suerte de monopolio, ¿no es verdad? Que podría también ser un fallo en el mercado posterior. Entonces, la idea es un poco cómo equilibrar estas políticas de manera que, como habíamos mencionado, se garantice esa eficiencia social en el sentido del sentido, digamos, de la producción del mercado, valga la redundancia, ¿no? Bueno, economía de bienestar y excedente total, esto también ya lo hemos explicado. Eficiencia del mercado está justamente relacionado a partir de la síntesis de lo que acabo de hablar hace un momento, cuando la asignación de recursos maximiza el total de excedentes. Esa sería una de las conclusiones con relación a este punto. Bueno, ahora vamos un poco a partir de lo que significa lo que hemos mencionado, un poco, digamos, ya empezando a explicar también y relacionando con lo que significa la evaluación del punto del equilibrio. ¿No? Por ejemplo, acá podemos visualizar gráficamente, y esto ya lo conocen ustedes, que las intersecciones de la curva de la oferta y la demanda en un punto óptimo se denomina el punto y el precio y de las cantidades en equilibrio, ¿no? En este caso, ya sabemos también, no hay exceso de oferta ni tampoco escasez. Y el área bajo la curva de la demanda y por encima del precio, aquí vamos a ir a esta otra diapositiva, se va a constituir en el excedente del consumidor, mientras que el área debajo del precio y sobre la curva de la oferta se va a constituir el excedente del productor. Es decir, estos dos triángulos que están prácticamente formándose a partir del punto del equilibrio se constituiría, en este caso, en el punto de maximización, ¿no? A partir del punto del equilibrio, que en definitiva se constituiría en el excedente total, es decir, la suma de las dos áreas, ¿no? Y si el precio es superior al del equilibrio, por supuesto, ya hemos analizado eso también, se podría generar un excedente o una sobreoferta, ¿no? De bienes. Y si es inferior, también hemos analizado lo que se podría derivar es en una escasez. En ambos casos, obviamente, si es que no estaría como justamente estamos planteando a partir del punto del equilibrio, el bienestar total disminuiría, consiguientemente el equilibrio del mercado, ¿no? No solamente va a generarse como un resultado, digamos, ideal o mecánico, sino un poco, digamos, la tendencia y la tarea, especialmente en los actores, en los decisores, tomadores de decisión económica, es velar porque exista una situación óptima desde el punto de vista, reitero, del bienestar, que es justamente la razón del tema que estamos nosotros estableciendo ahora, ¿no? Bueno, de todo ese análisis anterior podemos desprender varias conclusiones, ¿no es verdad? Una de las principales conclusiones se relaciona con la asignación eficiente de bienes, ¿no? Los productos, eso significa que los productos llegan a los consumidores que los valoran más, lo que se refleja en la mayor disposición de estos para pagar, ¿no es verdad?
Entonces, obviamente tiene que ver esto con la asignación de la oferta y obviamente con la disponibilidad a pagar que tienen ellos. Otra de las conclusiones también que ustedes pueden ver en la diapositiva, la segunda, ¿no? Está relacionado con la eficiencia productiva. ¿Qué dice la eficiencia productiva? Dice, bueno, los mercados asignan la demanda a los bienes a los vendedores que los pueden producir con menor coste, ¿no es verdad? Ambos sistemas de asignación, obviamente, van a maximizar el excedente del consumidor y del productor. ¿Y qué significa esto? Que la cantidad producida en equilibrio es aquella que va a maximizar justamente la suma de los excedentes de los consumidores y de los productores. Estos tres principios se pueden resumir en asignación eficiente de bienes, en eficiencia productiva y en maximización del bienestar social. Condiciones que bajo un sistema de competencia perfecta se asume que los mercados funcionarían con mecanismos descentralizados sin una necesidad de una sobreregulación, ¿no es verdad? En términos también comunicacionales, periodísticos, ustedes van a escuchar permanentemente, por ejemplo, el término laissez-faire, ¿no? El laissez-faire. Esta es una doctrina que sugiere que la intervención estatal debería ser mínima mientras el mercado funcione con eficiencia y sin fallas estructurales. Más o menos el laissez-faire significa dejar hacer. ¿No? Ese es más o menos, pero bueno, lo van mencionando, lo van pronunciando así porque justamente respetando el sentido de la doctrina, ¿no? La eficiencia de la cantidad del equilibrio. Este gráfico nos muestra justamente el valor marginal para los compradores, ¿no? Nos dice qué cosa, que bajo el punto de vista de la cantidad del equilibrio, ¿ya? El valor marginal para los compradores es igual al costo marginal para los vendedores. En las unidades previas al equilibrio, el valor para el consumidor va a ser mayor que el coste para el productor, generando obviamente ganancias sociales. ¿Ya? Sin embargo, más allá del punto de equilibrio, el coste de producir una unidad adicional va a superar el valor que los consumidores le atribuyen, lo que va a implicar una pérdida de la eficiencia. Por tanto, producir más o menos que la cantidad de equilibrio, como están viendo ustedes en estos puntos, en las flechas verdes y rojas, ¿no? Eso se va a repercutir en una reducción del bienestar total. Y esto, obviamente, ese razonamiento justifica por qué el equilibrio competitivo es el punto donde los recursos se van utilizando de manera óptima y no hay producción inútil ni consumo insatisfecho bajo las condiciones de un punto de equilibrio. Esta representación que observan evidencia también cómo la diferencia entre el valor y costo determina las áreas del excedente total, ¿no es verdad? Que también hemos explicado hace un momento, maximizando obviamente o maximizadas por el punto del equilibrio. Entonces, a partir de ello, justamente, como estamos viendo en esta cantidad de equilibrio, se consideran como el punto ideal de asignación eficiente de recursos, ¿no? Para todo lo que significa este proceso. Eh, bueno, esto ya hemos explicado. Bueno, si el mercado dice no es perfectamente competitivo, puede surgir el poder del mercado. ¿Qué es el poder del mercado? Es el poder o la capacidad que tiene para influir, se dice, en los precios, ¿no? Entonces, obviamente en los mercados perfectamente competitivos, los precios se van a determinar por la interacción entre la oferta y la demanda, pero cuando no existe o cuando existe una concentración económica, es decir, una falla del mercado, como un monopolio, un oligopolio, lo que sea, relacionado con ello, el oferente dominante puede restringir la cantidad ofertada o elevar los precios para maximizar su beneficio. Entonces, aquí obviamente tenemos pérdidas de eficiencia, también conocidas como pérdidas irrecuperables del bienestar. Y estas distorsiones no solo van a afectar a la distribución del ingreso, sino obviamente va a alterar la asignación de recursos, ya que el mercado produciría menos cantidad que la socialmente óptima. Entonces, consiguientemente, el poder del mercado se va a constituir una de las principales fallas en el mercado cuando justamente se logre disminuir este proceso de competitividad, ¿no? Por estos factores,
que en definitiva va a constituirse en una justificación de la intervención estatal. ¿Cómo van a ser? Mediante leyes antimonopolio, políticas de competencia, etcétera, para que se restituya las condiciones equitativas y en términos de lo que significa la ineficiencia económica, ¿no? Generada por todos estos procesos. Bueno, entonces a partir de ello, también es importante, hemos hablado mucho de diversos factores de externalidades. ¿Y qué son las externalidades? Son efectos colaterales de las actividades económicas que afectarían a terceros que no participan necesariamente de esos procesos de transacción. Ahora, estas externalidades pueden ser positivas como también negativas. Positivas, por ejemplo, como el caso de los beneficios externos, la educación, la innovación tecnológica, y negativas como los costos externos, la contaminación ambiental, el ruido, los ruidos industriales, etcétera, que pueden obviamente repercutir negativamente. En ambos casos, las decisiones, en este caso del mercado, privadas del mercado, no van a reflejar el costo o beneficio total, ¿no es verdad? Entonces, obviamente, a partir de eso, eh, cuando, por ejemplo, tenemos, vamos a suponer un ejemplo, una fábrica que contamina un río, vamos a observar se va a generar un coste para las comunidades aguas abajo que no van a contabilizar la función en términos de lo que significa los costos. ¿Qué va a implicar esto? Que el equilibrio de mercado basado en las decisiones privadas de los consumidores y productores va a ser ineficiente desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque la cantidad producida o consumida no va a coincidir con la cantidad socialmente óptima. De ahí, por ejemplo, a partir de esto, se ve la necesidad de las políticas públicas. Y de ahí también surge la necesidad de los impuestos, subsidios, las regulaciones, ¿no? De manera que internalicen estas externalidades y obviamente se generen incentivos individuales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de restaurar o garantizar el bienestar social, ¿no? Que ese es el propósito fundamental en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ello justamente se va demostrando que el objetivo final es, como siempre, y parte de lo que significa este tema, lograr este bienestar, ¿no? Tan deseado. Bueno, finalmente algunas políticas, ¿no? Para corregir estas externalidades, necesariamente el Estado puede intervenir y debe intervenir, ¿no? Por ejemplo, para la contaminación, aplicar impuestos, establecer normativas, generar condiciones para que se regulen las actividades de manera que minimicen estos procesos. ¿Ya? Para las externalidades positivas, por ejemplo, los subsidios son bastante, digamos, importantes en este sentido y también para el caso del incentivo, por ejemplo, de la investigación o de la educación, el establecimiento, por ejemplo, de derechos de propiedad, ¿no es verdad? De las patentes famosas para que justamente se vaya, digamos, estableciendo ese incentivo para ese proceso de investigación como una externalidad positiva, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? Alinear los costos y beneficios privados con los sociales de manera que el mercado vuelva a asignar recursos de manera eficiente y obviamente también equitativa. Bueno, con ello, entonces, habríamos concluido la exposición de este tema. A ver,